Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este viernes 28 de julio. Queremos hablar de dos importantes encuestas. Vamos a estar conversando con dos entrevistados. La encuesta CACEN, por un lado, que mostró interesantísimos resultados respecto de la disminución de la pobreza por ingresos, y también vamos a estar hablando de la encuesta CEP, que mostró también varios aspectos que tienen que ver con el Chile que tenemos hoy y cuánto ha cambiado desde el Chile del 2019, el Chile del estallido social. Pero quiero pasar a presentar a mi siguiente entrevistado, Matías Cosiña, jefe de la División de Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, doctor en Sociología, magíster en Economía, fue investigador además del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Matías, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Mirna. Gracias. Matías, ¿cómo se entiende que haya bajado la pobreza tras el estallido y tras la pandemia? Es una noticia, digamos, primero una buena noticia para el país. Yo creo que los datos que entrega la encuesta CACEN van a ser tremendamente valiosos para poder, digamos, rediseñar políticas públicas, informarlas. Y claro, trae una noticia que puede ser un poco contraintuitiva. Yo creo que hay bastantes actores que están un poco sorprendidos por los resultados, pero en realidad nosotros mirando la encuesta, digamos, con harta calma en las últimas semanas, hemos podido ver varias cosas. Lo primero es que depende contra quién uno compara el resultado de pobreza, ¿no? Si uno lo compara contra 2020, contra los resultados de CACEN 2020, el resultado no es tan sorprendente porque 2020 fue el primer año desde que se mide la encuesta CACEN en 1990, en que la pobreza subía, y subía por las condiciones extraordinarias, ¿no? Digamos, particularmente en el mercado laboral que impuso la pandemia. La pobreza llegó a un 10,7% entonces, y los ingresos en la parte baja de la distribución, particularmente los ingresos del trabajo, en el primer decil, en el segundo decil, sufrieron caídas muy dramáticas durante la pandemia. El ingreso del trabajo promedio de un hogar en un mes, por ejemplo, durante 2020, la CACEN 2020 mostraba que era de cerca de 12.000 pesos al mes por hogar. Y todo lo demás lo compensaron en ese minuto las transferencias del Estado, digamos, los subsidios. Entonces, respecto a 2020, no es extraño que haya una caída de la pobreza. Y respecto de 2017, ahí hay dos factores. Lo primero, pasaron 5 años, y en 5 años el país crece. Obviamente estuvo la pandemia entre medio, pero 5 años de crecimiento y 5 años de aumento, además del número de perceptores de ingresos del trabajo, tienen un impacto. Y lo otro es que los aumentos de subsidios que vimos en 2020 se mantuvieron durante la medición de 2022. De hecho, crecieron un poco porque ha habido un esfuerzo bien consciente de este gobierno y del gobierno anterior también, habría que decirlo, de ir en apoyo de las familias. Entonces los subsidios jugaron un rol bien importante para la caída en pobreza respecto de 2017. O sea, ayudaron entonces para reducir la pobreza por ingresos, Matías, la PGU, tal como se ha señalado, el IFE laboral, la extensión del ingreso mínimo garantizado, es decir, las políticas públicas hicieron su parte, su labor aquí. Claro, como dijo el ministro Barcel ayer, yo creo de manera bien acertada, digamos, hay algunos años de CACEN en que uno puede atribuir las caídas en pobreza, que viene cayendo sistemáticamente desde 1990. Siempre hay un debate, digamos, ¿no? ¿Es crecimiento económico o es políticas sociales? Ese equilibrio entre políticas sociales y crecimiento económico a veces va más a un lado, más al otro. En esta ocasión la política social tuvo un rol central.
Sí, Matías, definamos bien la diferencia entre, por un lado, la pobreza por ingresos, que se mide por Ujú. ingresos, y luego la pobreza que se mide en términos de lo que se llama la pobreza multidimensional. También me gustaría que me ayudes a analizar cómo estuvieron ambas expresiones, digamos, en relación a lo que se mide, ¿no es cierto?, con respecto a los años anteriores. Claro, Ambas cifras, quiero decir. desde el año 2009 tenemos datos de pobreza multidimensional, que es una medida complementaria a la pobreza por ingresos. Un hogar puede estar en pobreza por ingresos y no en pobreza multidimensional, y viceversa. Puede estar en pobreza multidimensional y no en pobreza por ingresos, o puede estar en ambas. La pobreza por ingresos se mide con los ingresos totales del hogar comparado con una línea, que Ya. se llama la línea de pobreza. Si el hogar tiene ingresos por debajo de esa línea de pobreza, que depende del tamaño del hogar, entonces consideramos que es pobre. Si es que en pobreza multidimensional, en cambio, hay 5 dimensiones que no tienen que ver, o sea, tienen que ver con el ingreso, pero que no miden el ingreso: educación, salud, trabajo y previsión social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Y cada una de esas tiene indicadores adentro. Cada uno de esos indicadores representa una posible carencia. Si un hogar tiene varias carencias acumuladas, hay una fórmula para calcular y decir que ese hogar está en pobreza multidimensional. La pobreza por ingresos fue de 6,5% en la medición. La pobreza multidimensional, medida con 5 dimensiones, llegó a 16,9%, que también representa una caída respecto del 2017. El 2020 no se pudo medir por la pandemia. Y efectivamente, digamos, ambos indicadores se mueven juntos, pero son un poquito distintos. De hecho, del 6,5% de hogares que están en pobreza por ingresos, un 2,2% está además en pobreza multidimensional. Ese es un grupo de la población que presenta carencias en todas estas dimensiones, además pocos ingresos. Sí, Matías, el presidente Gabriel Boric dijo que este era un logro compartido con el gobierno anterior. ¿Qué aspectos de políticas públicas del gobierno anterior ayudaron a esta reducción de la pobreza? Yo creo que, bueno, hay políticas sociales que se discutieron, se tramitaron en el gobierno anterior y que se implementaron en este gobierno, como la PGU, que tuvo un rol bien importante en términos de ser una transferencia, digamos, su componente redistributiva o no contributiva fue bien importante en términos del monto total de transferencias que recibieron los hogares, particularmente los hogares de menores ingresos. Ahí hay una política de Estado que fue discutida por todos los actores políticos, que fue, digamos, tramitada durante el gobierno anterior e implementada durante este. Se le dio continuidad en este gobierno al IFE laboral, que había empezado en el gobierno anterior, al subsidio Protege. Entonces hay políticas, y por otro lado hay políticas nuevas, ¿no?, de este gobierno. El subsidio a la canasta básica, por ejemplo, que ha sido bien importante para compensar el alza de los alimentos, es una medida de este gobierno. Entonces, bueno, el bono Chile Apoya Invierno, hay todo el programa Chile Apoya ha sido tremendamente importante también. Entonces yo creo que el mensaje, digamos, que uno podría rescatar de las palabras del presidente es que esta cifra retoma la senda histórica de caída de la pobreza que ha habido en Chile desde 1990. Viene cayendo desde 1990, tuvimos el evento de la pandemia, subió la pobreza y ahora retomamos la senda. Y esa senda ha trascendido distintos gobiernos, ¿no? En el fondo son políticas de Estado y un esfuerzo y una convicción compartida de todos los actores políticos. Yo creo de que en Chile hay que reducir la pobreza y ojalá terminar con niveles muy bajos o sin pobreza en el futuro. Sí, Matías, con esta reducción de la pobreza, Chile pasa a ser el país con la menor tasa de pobreza de América Latina, incluso superando a Uruguay, que tiene un 10,6%, muy lejos de Brasil, por cierto, Perú, Argentina o Colombia. En Colombia hay un 39,3%, dicho sea de paso. En Argentina, al lado de nosotros, 37%. ¿Qué estamos haciendo mejor que esos países, Matías? Yo creo que la comparación internacional va a requerir todavía un poco de tiempo de análisis. Es bien importante, no tengo en este minuto en mente las cifras que tú nos das. Efectivamente, Chile es un país de altos ingresos y de baja pobreza en la región. Se compara en general con Uruguay, con Costa Rica.
pero las cifras específicas, cada país tiene su propia línea de pobreza, y son los organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL en América Latina, los que a partir de datos como los de encuesta que hacen, generan medidas comparables. Entonces, yo sería precavido en comparar cifras con cifras hasta que salgan estos informes de los organismos internacionales con estos nuevos datos, pero definitivamente yo creo que la política de transferencias del Estado y un mercado laboral fuerte, una política macroeconómica que logró controlar la inflación pese a presiones internacionales bien fuertes, una política fiscal responsable en este gobierno y desde hace muchos años en Chile, es una combinación de elementos que hace que el país, digamos, pueda presentar estos datos que son una buena noticia respecto de cómo están viviendo los hogares en Chile. Déjame preguntarte de nuevo el tema de la pobreza multidimensional, porque lo que quiero entender es qué es lo que nos lleva a que justamente cuando se analiza la pobreza desde esa perspectiva, tenemos mayor pobreza en Chile. Entonces, ¿qué cosas no están resueltas? Parece evidente que la educación, la salud, en fin, el acceso a bienes y servicios, pero quiero entenderlo más precisamente, Matías. ¿Por qué es tan alta? ¿Por qué sigue siendo alta? Yo creo primero por construcción. En el fondo, Chile venía bajando sistemáticamente la pobreza por ingresos, y cuando a principios de la década del 2010 se decidió hacer un índice complementario de pobreza, una medida complementaria de pobreza, se decidió hacer una medida relativamente exigente para que las caídas en la pobreza por ingreso no nos llevaran a pensar que todos los problemas estaban resueltos. Entonces, la cifra es más alta porque es una medida exigente, pero además cuesta un poquito más bajarla, porque impacta áreas que son, digamos, complejas, ¿no? La salud, la educación no son sistemas que uno cambie de un día para otro. Entonces, esta bajada yo creo que es una buena noticia. ¿Qué tiene adentro esto? Tiene temas como asistencia escolar, rezago escolar, por ejemplo, si es que los niños y niñas se están quedando atrás, temas de malnutrición, acceso al sistema de salud, todo el tema de jubilaciones, la habitabilidad, por ejemplo, de las viviendas, todos los temas de acceso a servicios en el entorno de las viviendas, si es que las personas se sienten o no se sienten recibiendo un trato igualitario, por ejemplo, y ahí hay que mirar dimensión por dimensión, porque hay unas que se mueven, hay unas que mejoran y otras que no, y digamos, eso ya es análisis fino que hay que hacer en adelante. En las presentaciones que están en el sitio web del Observatorio Social, del Ministerio de Desarrollo Social, hay datos más detallados, digamos, y quien quiera verlos puede acceder. Matías, vamos a las regiones entonces, vamos a ir a cómo se desglosa estas cifras, digamos, por regiones, ¿no? Tarapacá 23,8%, Atacama 20,3%, estamos hablando de las que más tienen, ¿no es cierto?, los índices, donde se disparan los índices de pobreza, la Araucanía 19,8%, los Lagos 19,7%. ¿Qué está pasando entonces en estas regiones para que tengan estos altos índices de pobreza, Matías? Sí, yo solo mencionaría ahí, esas son las cifras de pobreza multidimensional. Multidimensional, tienes toda la razón. Que se comparan contra el 16,9 nacional, porque si no suenan demasiado altas respecto al 6,5. Absolutamente, me faltó agregarte el factor esencial que es lo multidimensional, así es. Sí. Entonces hay dos cosas. Uno, la pobreza por ingresos se mueve distinto por regiones que la pobreza multidimensional. Respecto de las cifras que nos comentabas recién, que son las de pobreza multidimensional, en general las regiones del sur y las regiones rurales, y por lo tanto las del sur, que tienen más ruralidad, digamos, tienden a tener niveles de pobreza multidimensional un poco más altos, en parte por un perfil etario, por ejemplo. Las personas de mayor edad tienden a tener pobreza multidimensional un poco más alta, pese a que tienen una pobreza por ingresos menor. Hay temas también de acceso en las zonas rurales que son más complejos. Y ya Tarapacá, por ejemplo, que es la región que presenta el índice más alto, un 23,8%, es una tarea a mirar. No solo Tarapacá, las regiones del norte. Tarapacá se unió a Ñuble y a la Araucanía como las tres regiones que tienen la mayor tasa de pobreza por ingresos, y Tarapacá es la región que tiene la mayor tasa de pobreza multidimensional.
Hay un fenómeno en el norte relevante de pobreza y de carencias que hay que mirar. De hecho, hoy se junta el Comité Interministerial de Desarrollo Social en la Comuna de Estación Central y yo estoy seguro de que uno de los temas que se van a discutir son los resultados que arroja la encuesta CACEN dentro del marco de buenas noticias respecto de qué es lo que está pasando en el norte. De todas maneras, vamos al tema que también tú has tenido ahí un rol bien importante, Matías, que es la desigualdad, porque también se acotó, el 20% de los hogares con mayores ingresos obtiene 8,2 veces más que el 20% de los hogares con menos ingresos. Este es un número que podríamos decir que es satisfactorio. ¿Qué es lo que falta ahí por trabajar, digamos, para ir acortando las brechas? Claro. Desigualdad es un tema fascinante, a mí llevo hartos años trabajando en eso. Creo que el principal mensaje en términos de desigualdad es que retomamos las cifras de 2017. O sea, el país en términos de desigualdad logró volver a la situación de 2017 con una gran diferencia. Hay dos indicadores o dos formas de medir desigualdad tradicionalmente. Uno es comparar la parte alta de la distribución con la parte baja. Y esos son unos índices que se llaman del 20-20, el 20% de mayores ingresos y el 20% de menores ingresos, o el 10-10, por ejemplo. Esos indicadores hoy día, a nivel de los ingresos monetarios de los hogares, o sea, considerando las transferencias del Estado, están igual que en 2017, en términos estadísticos. Y bajaron respecto de la pandemia, porque en la pandemia habían crecido de manera muy significativa. Durante la pandemia el 20% de mayores ingresos tenía 11,7 veces más ingresos que el 20% de menores ingresos y el 10% de mayores ingresos casi 30 veces, 28,8. Entonces volvemos a la situación de 2017 en términos de cuán lejos están los extremos de la distribución de ingresos. Pero el índice de Gini, que es un índice compuesto que mira la distribución completa de los ingresos de todos los hogares, ese sí cayó. ¿Y eso por qué? Porque hay una especie de compresión, una menor desigualdad de ingresos en la parte media de la distribución y en la parte media respecto de la parte alta. En el fondo, la tarea que nos queda para seguir reduciendo los índices de desigualdad, nos quedan varias, pero una de ellas es aumentar los ingresos en la parte baja de la distribución, particularmente los ingresos autónomos, los ingresos del trabajo. En esta CACEN, los subsidios hicieron muchísimo, no solo para reducir la pobreza, sino que para evitar que los hogares medios y altos se escaparan de los hogares bajos en términos de los ingresos que reciben. Pero nos queda una tarea importante en términos del mercado laboral y en términos del nivel de ingresos. Matías, aquí se está hablando de la desigualdad según los hogares, ¿no es cierto?, con mayores ingresos. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos al plano más individual? ¿Se analizó eso? Es decir, los ingresos del 1% más rico respecto del resto de la población, o del 10% más pobre en relación al 10% más rico. ¿Ese mapeo se hizo en esta encuesta o no necesariamente? En general, lo que se hace con las encuestas de hogares es presentar la distribución de los ingresos a nivel de hogares. Si uno lo toma a nivel de personas, en general la distribución es un poco mayor, pero esa no es la medida que tradicionalmente se usa. ¿Por qué es un poco mayor? Porque los hogares de menores ingresos suelen tener más personas por hogar que los hogares de mayores ingresos, y entonces hay más personas con menos ingresos y eso abre un poco la distribución, la hace un poquito más desigual. Respecto del 1%, las encuestas de hogares, incluida la CACEN, no están preparadas, no funcionan bien para medir los ingresos más altos. Y por lo tanto hay que leer estos datos sabiendo que es la desigualdad de los ingresos de la gran mayoría de los hogares, pero los ingresos de los hogares más altos en general no quedan bien medidos en encuestas, eso a nivel global, no solo en Chile y no solo la CACEN, y para mirarlos bien hay que mirar, por ejemplo, datos de impuestos, donde sí están bien reflejados, pero no es la tarea de CACEN en esta ocasión. Ya, no es la tarea de CACEN, pero ya que tú eres experto, digamos, te has dedicado buena parte de tu vida laboral a trabajar, ¿no es cierto?, en el tema de la desigualdad. ¿Ha habido un acortamiento de esa brecha cuando hablamos de que ese 1% más rico se lleva un porcentaje importante de la torta de lo que se produce en Chile respecto de el resto de la población, o del 10% más pobre? ¿Cómo está esa distribución hoy día, Matías?
Bueno, yo llevo un año y medio de cabeza preparando Cacen, así es que he estado poco al día con la literatura de lo que se llama top incomes, digamos, de los ingresos altos. No sé si en el último año y medio hay alguna Normalmente no novedad, cambia mucho, ¿no es cierto? Es difícil que en un año cambie. sí, digamos, la última literatura al respecto mostraba que en general en Chile esa brecha no baja mucho, digamos. O sea No, que la pues, ¿no es desigualdad, cierto? incluyendo la parte más alta, se mantiene. Pero el hecho de que este dato, digamos, de que tengamos el dato para todo el resto de la distribución, si se quiere, y esa Ujú. desigualdad vaya cayendo, obviamente también tiene un impacto en la distribución general y es posible que en adelante uno vea algún avance a ese respecto. Vamos a tener que esperar los papers de los académicos ahí. Y, bueno, entonces volvamos a la CACEN, que por supuesto es tu tema. ¿Qué pasa con la población de inmigrantes? Porque ahí hubo un aumento de la pobreza multidimensional, ¿no? Sí, hay un aumento de la pobreza multidimensional. Todavía, las primeras entrevistas uno nunca se sabe todos los datos de memoria, así que estoy No mirando. importa, ande mirando, Eh, no hay problema. eh, Básicamente, el fenómeno de la pobreza en las personas nacidas fuera de Chile hay que mirarlo con harto cuidado. En pobreza por Ya, ingresos, la pobreza de las personas nacidas fuera de Chile no cayó, digamos, estadísticamente hablando. Cayó un poquito, pero dentro del margen de error. Y por lo tanto es la misma que en la medición anterior, que en 2017 en realidad, sí cayó respecto de 2020. ya, Cayó respecto de 2020, no cayó respecto de 2017, y la pobreza de las personas nacidas en Chile sí cayó. Entonces se aumentó la brecha entre ya. personas nacidas en Chile y no nacidas en Chile en pobreza por ingresos. En pobreza multidimensional, las personas nacidas fuera de Chile es el único grupo en que uno ve un patrón, en este caso 2015, 2017, 2022, porque en 2020 no tenemos la medida, que va aumentando sus niveles de pobreza multidimensional. Hoy día tiene una tasa de pobreza multidimensional ese grupo de 29,6%, mientras que las personas nacidas en Chile tienen una tasa del 15,7%, o sea, casi el doble de pobreza multidimensional Wow. de las personas nacidas fuera de Chile, y ahí sí la distribución regional es tremendamente eh, importante de mirar. No en todas las regiones se puede mirar con esta encuesta porque hay algunas regiones en que hay muy poquitos casos como para poder hablar con confianza, pero en las regiones del norte, en Tarapacá, por ejemplo, un 50,2% de las personas nacidas fuera de Chile que viven en Tarapacá están en pobreza multidimensional, la mitad de la población, Y lo te cual es quería una preguntar, noticia súper, sí, digamos, que nos tiene que llevar a mirar con mucho cuidado las políticas públicas, y ahí todo el trabajo que está haciendo el gobierno en términos de intentar regularizar a las personas migrantes y poder, digamos, tener un registro que nos permita llegar a ellas, no solo, digamos, no solo saber dónde están, quiénes son, sino que además llegar con políticas sociales, va a ser tremendamente importante, que tengan acceso a salud, a educación. Matías, permíteme comentarte tres láminas de lo que fue ayer, ¿no es cierto?, la entrega de la encuesta CEP, de la última encuesta CEP, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Porque mira, hay una que dice: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las políticas públicas generalmente reflejan lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. Y fíjate tú que hay un importante número, si bien bajó con respecto a la última medición, un 43%, que está muy en desacuerdo. O sea, que para un importante número de personas en Chile, el 43%, las políticas públicas no están reflejando lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. ¿Cómo te explicas Mm. ese resultado? Bueno, primero tendría que mirar la encuesta CEP completa porque he estado 100% Ya, CACEP, no conozco prácticamente las cifras de la CEP esta vez, entonces un claro, poco pero me difícil llama la hablar de... atención. Pero yo diría lo siguiente, a ver, A ver, eh, el hecho de que tengamos cerca de un 16% de personas con pobreza multidimensional en Chile, ¿sí? sí, Eh, Estoy mirando aquí nuevamente la cifra. El hecho de que tengamos un 16,9% de personas en pobreza multidimensional nos habla de que existen carencias en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, que todavía no están siendo satisfechas. Se está haciendo un trabajo, la cifra viene bajando,
pero evidentemente hay muchos hogares en Chile todavía, millones de hogares de personas en Chile que sufren día a día carencias que evidentemente no debiesen sufrir en un país que hoy día es un país considerado en el concierto internacional como un país de ingresos altos. Algunas políticas públicas, y yo creo que particularmente ahora después de la pandemia, digamos, durante la pandemia fue muy evidente la necesidad de apoyo por parte de los hogares respecto de las prestaciones del Estado. En salud se cerraron las escuelas, quedó clarísimo cuál era la necesidad de los hogares respecto de educación. Las carencias en viviendas se hicieron evidentes también porque estuvimos todos, algunos periodos al menos, encerrados en nuestras casas. Entonces creo que las demandas ciudadanas, digamos, son bien evidentes y tienen un asidero en la realidad también en términos de carencias de muchos hogares. Y por otro lado hay temas de comunicación. Yo creo que es importante comunicar todo lo que hace la política pública. La cantidad de apoyos que hay desde el Estado a los hogares en términos de transferencias, pero también en términos de servicios, y que muchas veces las personas o las naturalizan o las consideran insuficientes o no las conocen. Y ahí se ha hecho un esfuerzo importante, por ejemplo. Este ministerio está trabajando para, por ejemplo, automatizar algunas transferencias, algunos subsidios, particularmente en el caso de infancia, a los cuales la gente tenía que postular y que ahora van a dejar de tener que postular y van a ser entregados de manera automática. En el fondo es cambiar la lógica para que sea el Estado el que va a buscar, por ejemplo, a los beneficiarios del SUF, del subsidio único familiar, va a buscar a esas familias para entregarle el beneficio, el subsidio a esos niños y niñas que no lo estaban recibiendo no porque no pudieran y no cumplieran con los requisitos, sino que porque no sabían cómo hacer la postulación, no conocían la información. Entonces hay una doble tarea, ¿no? Yo creo que hay que mejorar algunas políticas públicas y por otro lado mejorar el acceso sobre todo. Y bueno, y hay que mirar la SEP más en detalle para ver qué es lo que dice, digamos, esa pregunta en el contexto de otras, pero creo que hay una tarea ahí. No, de todas maneras. Sí, dime por favor. No, solo decir que los resultados de esta encuesta de la CACEN sí muestran que vamos en la senda correcta en términos de llegar a los hogares con los apoyos necesarios, con los subsidios, con las transferencias que les permitan salir de la pobreza y mejorar su situación. Sin esos subsidios la situación, digamos, durante la pandemia y ahora después de la pandemia habría sido bien distinta. Ya, pues Matías, quiero darte las gracias por tu tiempo con nosotros, jefe de la División de Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además doctor en Sociología y también, ¿no es cierto?, tu paso por el PNUD. Muchísimas gracias por compartir tu explicación, ¿no es cierto?, de los datos que nos entregó ayer la encuesta CACEN. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día. Gracias. Lo mismo para ti. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita, gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. La encuesta CEP arroja una serie de elementos que queremos analizar con nuestra siguiente entrevistada, con la diputada Emilia Schneider. Vamos a un corte, ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en